buenas noches. Llegamos ya a la cuarta plática del cuarto día del coloquio de orientación. Qué bueno que andan aquí con ánimos de ver qué onda con el panorama de las materias. Es la intención del coloquio. El día de hoy nos va a platicar Francisco Rivera de variedades y su relación con las geometrías y los nudos. Y bueno, pues gracias por la charla y comenzamos. Bueno, pues antes que nada, gracias a los asistentes por estar aquí. Gracias también a los organizadores, ¿no? A la banda que está ahí atrás en la logística y todo ese rollo, porque la verdad es que es un rollo bastante fuerte hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pues gracias al camarógrafo también, ¿no? Al Efras, que le ha echado un montón de galleta en estas cosas. Y bueno, voy a empezar diciendo que la onda aquí que yo les traigo o que quiero platicar, lo voy a hacer a modo poco formal, ¿no? Esta idea de hacerlo poco formal es porque la intención de estos coloquios pues es para, como la banda que va empezando la carrera, ¿no? Si hay alguien que ya está aquí muy avanzado, pues espero que no se saque de onda por este poco formalismo que voy a dar en la plática, ¿no? Sí, mi ponencia es variedades y relaciones con las geometrías y los nudos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto primero. Ahí está. ¿Sí? Ok, lo que quiero pues tratar de resolver aquí, de modo breve, son estas tres preguntas que están aquí planteadas, ¿no? Y bueno, en la plática anterior pues ya se mencionaba por ahí un rollo de geometrías, ¿no? De topologías. Y bueno, vamos a empezar con una breve introducción histórica, ¿no? Posteriormente vamos a ver qué es esto de la geometría o geometrías, ¿no? ¿Cómo es este rollo? ¿Por qué podemos hablar de más de una geometría? Luego vamos a tratar de pues, resolver ahí un poco la cuestión de qué es una variedad topológica, ¿no? Y pues al final de cuentas qué es un nudo y su relación al final que hay entre estos tres tópicos, ¿no? Bien, esto entra dentro de la teoría de variedades en bajas dimensiones, creo que lo habían mencionado por ahí, ¿no? Estamos hablando de topología en bajas dimensiones y esto se refiere pues a lo que conocemos usualmente como dimensiones, ¿no? A espacios unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Y bueno, por ahí hay quienes están estudiando también los espacios cuatrodimensionales, pero bueno, yo me voy a quedar en los tridimensionales, ¿no? ¿Sale? Bien, entonces, pues de la geometría, ¿no? Hablábamos precisamente de esta cuestión geométrica que básicamente preguntaban hace rato qué era la geometría. Bueno, pues todos sabemos que es una rama de las matemáticas que estudia de cierta manera los cuerpos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la percepción, ¿no? De cómo percibimos las cosas, cómo vemos las cosas. Los griegos, bueno, digamos que la geometría pues, es una de las ramas más viejas de la matemática que se ha estudiado. Y bueno, los griegos fueron algunos de los exponentes que han pues que estudiaron con más detalle las geometrías, ¿no? Particularmente está Euclides, ¿no? Yo creo que todos conocemos a Euclides y pues todos sabemos más o menos de qué va la geometría rectangular, ¿no? O la geometría que hoy en día se llama geometría euclidiana, ¿no? Entonces Euclides fue un matemático y geómetra aproximadamente de 325 años antes de Cristo a 265 y él, por decirlo de alguna manera, empezó a preocuparse por la axiomatización de la geometría, aunque bueno, en ese momento pues no se le conocía como tal, ¿no? ¿Sí? Pero se preocupaba por dar como los caracteres fundamentales de la geometría. Y entonces, para atrás, aquí tenemos más o menos lo que estudia la geometría rectangular, ¿no? Y la idea pues precisamente de esta onda que se llama rectangular pues tiene que ver con líneas rectas, ¿no? ¿Sí? Entonces Euclides escribe unos libros, una serie de libros
que les llama los elementos, ¿no? En donde va a describir precisamente cómo se puede ir construyendo la geometría, ¿no? En ese momento la geometría se construía a través del uso de la regla y el compás, ¿no? No es como actualmente la conocemos, que tiene o que está relacionada mucho con el análisis, ¿no? Y con la cuestión analítica de las cosas. Bien. Y entonces Euclides nos presenta una serie de lo que actualmente conocemos como axiomas, ¿no? Y de algunas cosas que le llama nociones comunes, como son las que están aquí escritas, ¿no? Nos dice que un punto es lo indivisible, ¿no? O sea que tenemos, es más, por ahí los que dibujan también definen el punto como el contacto del lápiz con la hoja, ¿no? ¿Sí? Una línea pues es un segmento, o es una longitud sin anchura, cuyos extremos son puntos. Y una línea recta pues es una prolongación de segmentos, ¿no? De forma infinita, ¿sí? Entonces, bueno, creo que eso, esas nociones básicas para todos son claras, ¿no? Y las podemos como aceptar de forma casi sin cuestionarnos, porque es algo que podemos percibir o podemos notar fácilmente, ¿no? ¿Sí? Luego nos da los axiomas, que son los 5 postulados de Euclides, ¿sí? El primero de ellos nos dice que dados dos puntos en un plano, nosotros podemos encontrar una única línea recta que pasa por ellos, ¿no? Y eso creo que también todos se lo compran, ¿no? ¿O alguien duda que pueda pasar esto? ¿No? ¿Sí? Bueno, en realidad si uno quisiera ponerse a ver en ese sentido si hay otra línea recta, pusiera a trazar ahí, tendría que tener así como una especie de curvatura, ¿no? Una especie de chueque es la línea para poder pasar y que no fuera la misma, ¿no? Entonces ese postulado pues parece muy claro y lo compramos. Luego dice que se puede prolongar este segmento indefinidamente, ¿no? ¿Sí? O sea que si lo seguimos trazando para un lado o para el otro, pues lo podemos hacer de forma indefinida. Luego nos dice que dado un punto llamado centro y un segmento, pues podemos encontrar una circunferencia haciendo pues girar ese segmento, ¿no? Y de hecho es como la definición actual de una circunferencia, ¿no? ¿Sí? Son todos los puntos en el plano equidistantes a este punto llamado centro, ¿no? ¿Sí? Y hasta ahí creo que todo va bien y todos podemos decir sin problemas que sí, ¿no? Que lo aceptamos y que no hay como mayor conflicto. Luego nos dice algo muy curioso, ¿no? Nos dice que todos los ángulos rectos son iguales, ¿sí? Recuerden que estamos en el tiempo de los griegos y entonces en ese momento pues no había medidas, ¿no? No había cómo medir esas cosas, ¿no? Entonces, porque digo, actualmente decimos todos los ángulos rectos son iguales y uno pues dice, pues claro, ¿no? O sea, ¿cómo podrían ser diferentes, no? ¿Sí? Incluso lo asociamos, ¿no? Un ángulo recto mide 90 grados o pi medios, ¿no? ¿Sí? Y entonces decimos, pues es evidente que todos los ángulos rectos son iguales, ¿no? Sin embargo, en ese momento pues no había esta noción y entonces lo que Euclides nos quería decir es que si los encontrábamos en una presentación así o asá, pues eran iguales, ¿no? ¿Sí? Y luego viene el quinto postulado, ¿no? Y este quinto postulado nos habla, bueno, hay muchas versiones de este quinto postulado, ¿no? Se han escrito muchas versiones, pero esencialmente de lo que nos habla es de la existencia de una línea paralela, ¿no? Es decir, que si tenemos una línea recta y un punto fuera de la línea, existe o pasa una única línea recta por ese punto, ¿no? ¿Sí? Pero si se fijan, los anteriores postulados son como sencillos y como que me los creen fácil, ¿no? ¿Sí? O no sé si alguien crea que pues son muy complicados esos postulados de entenderse. Sin embargo, el quinto postulado ya no es tan sencillo, ¿no? ¿Sí? Aquí lo tenemos en una versión del libro de uno de los libros de Euclides, ¿no? Y nos dice lo siguiente: si dos rectas situadas en un mismo plano forman con una transversal ángulos alternos, que son estos, internos, iguales, esas dos rectas son paralelas, ¿sí? Pero entonces fíjense, los anteriores pues son muy breves, ¿no? Y muy fáciles. Y el quinto postulado pues ya era algo más, algo que se tenía que digerir más, ¿no? Eso a la banda que hacía ciencias, ¿no? Porque no podría decirse exactamente que hicieran matemáticas como tal. Acuérdense que antes eran pues
como que le entraban a todo, ¿no? Pero bueno, sí había quienes hacían matemática pura, pues no les gustó, ¿no? No les gustaba. Les causaba ruido, ¿no? Había algo que les inquietaba de ese quinto postulado y era que, pues de entrada había que digerirse, ¿no? No era tan sencillo de entender como los anteriores. Entonces, llegó la época en donde se empezaron a querer como axiomatizar las matemáticas bien, como hacer una construcción clara de las matemáticas, que viene con la escuela de Hilbert, ¿no? Con la axiomatización por ejemplo, de los números, ¿no? La construcción esta de conjuntos, Peano y todas estas personas, que estaban muy preocupados por que la matemática se formalizara, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues hubo algunos escépticos del quinto postulado que no se lo compraban, ¿no? Que decían, pues no, yo creo que eso no es un postulado, sino que se puede demostrar de los 4 anteriores, ¿no? Y entonces estuvieron rompiendo la cabeza ahí muchos años, ¿no? Muchos años estuvieron rompiendo la cabeza pensando cómo podían refutar el quinto postulado o demostrar en su defecto el quinto postulado. Sí, todos sabemos que los axiomas, pues se los creen o no se los creen, ¿no? O sea, los axiomas no son demostrables, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues llegan estos fulanos, entre ellos Girolamo Zachary y Nikolai Lobachevsky, y dicen, bueno, pues no, o sea, no vamos a demostrar este quinto postulado, vamos a negarlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa si lo negamos. ¿Y cómo lo negamos? Pues hay 2 formas lógicas de negar esta cosa, ¿no? Si dice que es única la recta, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían las 2 formas? Una de las formas es decir, bueno, no es única, ¿no? Hay un montón. Sí, hay un montón de rectas que pasan por ese punto y que son paralelas a esta cosa, ¿no? O la otra es que pues, no hay ni una sola, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto nos conduce a pensar, bueno, después de que estuvieron ahí viendo qué pasaba, vieron que era consistente en la negación, ¿no? Y vieron que en realidad esto pues son, de nuevo, otros 2 axiomas, ¿no? ¿Sí? Lo que nos hace, o lo que nos conduce a las geometrías no euclidianas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí habían escuchado hablar de las geometrías no euclidianas? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? ¿No? Pues son la elíptica y la hiperbólica, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, la pregunta sería aquí, ¿cómo es que no hay ninguna línea recta paralela? Si lo que dijimos al principio es que dados 2 puntos solo pasaba una línea recta y bla, 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 ¿no? ¿Cómo podríamos entender la idea de que hubiese más líneas paralelas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues, si le preguntan a un taxista, por ejemplo, ¿cuál es la línea recta, no? O sea, si le dicen, llévame de aquí al centro y no le dicen por dónde se vaya, o le dicen, pero llévame por el camino más corto, seguro les va a hacer esto, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, al menos aquí, ¿no? No sé en otros países, pero aquí en la Ciudad de México le dicen, no, se suben a un taxi y le dicen, llévame y no le dicen por dónde se vaya, seguro los lleva por el camino más largo, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí, digo, a lo mejor el camino más corto es caminar, ¿no? Y pensando, o quizás volar, ¿no? Porque aquí con los edificios y eso, pues, no se podría ir en línea recta. Pero bueno, en el análisis, ¿no? Aquellos que ya hayan llevado ya análisis matemático o los que lo van a llevar, se ven esta idea de espacios métricos, ¿no? Y de métrica, de medida, ¿sí? Y en el análisis entonces se formaliza este concepto de medir y hay muchas medidas distintas, ¿no? ¿Sí? Lo que para nosotros puede ser un camino largo, para el taxista no, ¿no? ¿Sí? Entonces a lo mejor para el taxista su medida es la correcta, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso nos hace, de entrada, pensar que, pues depende cómo mida yo, ¿no? Puedo encontrar varias geometrías, ¿no? O quizás hasta una infinidad de ellas, ¿no? Si empiezo a definir muchas medidas distintas. ¿Por qué? Porque quiere decir que algo que yo veía, por ejemplo, una circunferencia, ¿no? Imagínense una circunferencia así como la conocemos en el espacio euclidiano. La definición esta que habíamos dado de que son todos los puntos que equidistan de un punto llamado centro, ¿no? En una medida, en otra medida del análisis puede ser un rombo, ¿no? Puede ser algo cuadrado, ¿no?
Y entonces, esa misma figura, ¿no? La circunferencia que nosotros veíamos en el plano euclidiano como algo circular, con otra medida ya puede ser totalmente distinta, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues se puede, ¿no? Se pueden construir, y esto nos va a dar precisamente la idea de las geometrías elíptica e hiperbólica, ¿no? Por ejemplo, en la geometría elíptica vamos a tener dos paralelas de esta forma, ¿no? Y si lo tenemos como en la otra imagen, pues cuando ustedes están como en una esfera, una recta, ¿no? En realidad, pues es una curva, ¿no? Y de hecho, en la geometría esférica, las rectas se definen como geodésicas, que son las curvas máximas, ¿no? Estas cosas, ¿sí? Eso lo pueden pensar y es muy, digamos, eso es algo que se puede, o que se sabe hoy en día, por ejemplo, ¿no? Esta idea que mencionaba el compañero, pues nosotros estamos en, digamos, en la Tierra, ¿no? Pero nosotros solo alcanzamos a percibir lo que vemos, ¿no? Y lo que vemos parece ser que se corresponde con una idea de esta forma, ¿no? Sin embargo, sabemos, por cuestiones físicas, que en realidad tiene una forma de esta manera la Tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros alcanzamos a percibir ciertas localidades, ¿no? Lo que podemos ver, y en realidad, pues lo que está sucediendo sería algo así, ¿no? Algo que para nosotros es una línea recta, si nos pudiéramos salir de la planeta Tierra y observarlo desde fuera, pasaría esto, ¿no? ¿Sí? Serían dos curvas, dos rectas que se intersectan, ¿no? Y entonces, si todas las rectas se intersectan, todas las que ustedes pueden dibujar aquí se intersectan, pues entonces no hay ninguna paralela, ¿no? ¿Sí? O al menos no hay ninguna paralela en la noción euclidiana, que era esta de acá, ¿no? Que nos decía que por más que las prolongáramos nunca se iban a cortar, ¿no? ¿Sí? O puede haber un montón de ellas, ¿no? ¿Sí? Un montón de estas rectas, ¿no? Y aquí tenemos unas un famoso dibujo, o pintura más bien, que es de Escher, ¿no? Se llama Ángeles y Demonios. Y bueno, él juega precisamente con esta noción de la cuestión hiperbólica en algo que se llama el disco de Poincaré, ¿no? Si pueden observar cada una de estas cosas, se ve a nuestros ojos, se ve más chiquita, ¿no? Cada una de ellas se va, o sea, si nos vamos hacia el centro, ¿sí? Este dibujo está más grande que el de acá, y este está más pequeño, y así, ¿no? ¿Sí? El modelo de Poincaré nos sirve precisamente para entender la geometría hiperbólica bidimensional, ¿sí? O sea, en dos dimensiones. Y en la geometría hiperbólica bidimensional lo que sucede es justo, bueno, en realidad todas estas en la geometría bidimensional tienen la misma medida, ¿no? ¿Sí? Y entre más nos acercamos a la frontera de esta cosa, ¿no? Es decir, a la orilla de esta cosa, más nos estamos alejando, ¿no? Es como en el plano, es como caminar hacia los extremos, ¿no? Acuérdense que en el plano, caminar hacia los extremos es irse hacia los infinitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá, pues la onda es que sería como irse hacia los infinitos, ¿no? Y a pesar de que vemos de distintos tamaños estas cosas, en la geometría bidimensional, hiperbólica bidimensional, nos dice que cada una de estas cosas mide exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, acá tenemos una caricaturización de esa misma imagen, ¿no? Es esto. Bueno, por cierto, hipérbole, ¿no? Para los que les gusta esto de las locuciones, se refiere a es una figura retórica, ¿no? Que nos habla o nos indica un exceso de cosas, ¿no? Una expresión excesiva, como por ejemplo, salió corriendo como bala, ¿no? Nadie corre como bala, ¿no? O bueno, nadie que yo sepa, ¿no? ¿Sí? Nadie de aquí tiene superpoderes así, ¿no? Entonces, bueno, esto es una exageración, ¿no? Y la geometría hiperbólica precisamente habla de excesos, ¿no? Los excesos de todas estas líneas que son paralelas a estas, ¿no? Inclusive estas, ¿no? ¿Sí? Y si se dan cuenta, esto se parece mucho a lo que ven en cálculo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llaman estas cosas?
hipérbolas, ¿no? Sí. ¿No? Y de hecho por ahí están estas degeneradas, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno. Esta es otra pintura de Escher, ¿no? Y esto más bien sería como una especie de geometría esférica, ¿no? ¿Sí? A Escher le gustaba jugar mucho con esas cosas, ¿no? ¿Sí? Bueno, tiene que ver que esto, con las geometrías, tiene que ver con las curvaturas, ¿no? Con las curvaturas del espacio, ¿no? ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a definir lo que es una superficie, que por ahí también ya fue mencionada, pero digamos, podemos ver cómo se ven, por ejemplo, los triángulos, ¿no? En las distintas geometrías, ¿no? En la geometría euclidiana un triángulo pues es tal cual lo conocemos, ¿no? Y una de las propiedades del triángulo, que además es muy característica de la geometría euclidiana, es que la suma de sus ángulos internos es de 180 grados, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos estos triángulos que son gorditos, ¿no? ¿Sí? ¿Conocieron los boings, esos de triangulito? ¿Sí? Pues parecen, ¿no? Estas cosas, ¿no? Ya ahí estaban teniendo en sus manos un objeto hiperbólico, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí la característica es que la suma es mayor, ¿no? ¿Sí? La suma de los ángulos internos es mayor a 180 grados, ¿sí? Luego si a ese mismo boing se lo acababan y le seguían chupando, ¿cómo se hacía? Se hacía así, ¿no? Como si le hubieran... Así se sumían las cosas estas, ¿no? Y una de las características de los triángulos, precisamente en la geometría hiperbólica, es... ¿no? Por aquí nos los podemos imaginar si tratan de trazar un triángulo. O sea, imagínense que lo dibujan aquí y luego lo pegan de las esquinas, ¿no? Como un cilindro y lo aplastan, ¿no? ¿Sí? Entonces el triángulo se convertiría precisamente en ¿no? ¿Sí? Ese es un triángulo hiperbólico. ¿Va? ¿Vamos bien hasta ahí? Acá tenemos, ¿no? Precisamente en la esférica y en la hiperbólica. Bueno, y entonces ahora vamos a introducir la idea de variedad, ¿no? Para introducir la idea de variedad, pues recordemos la definición de superficie, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir que una superficie, canijo le puse variedad dimensional. Bueno, que una superficie es algo que se puede o que se parece mucho a un plano euclidiano, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces pueden imaginarse, por ejemplo, una sábana, ¿no? ¿Sí? Una sábana la estiran y lo que se forma ahí es una superficie, ¿no? Tenemos distintos tipos de superficies, como es el caso del toro, ¿no? Que el toro lo obtenemos precisamente a través de ciertos pegados que se hacen en la topología, ¿no? ¿Sí? Si piensan, por ejemplo, en este plano, pues podemos obtener el cilindro, ¿no? Si pegamos estos extremos, ¿no? Tenemos el cilindro y después pegamos estos extremos y obtenemos esto. Pero entonces piensen que ustedes estaban aquí, ¿no? Vivían aquí en este plano y pues alguien los pega así, ¿no? Entonces estarían como viviendo en esta dona, ¿no? ¿Sí? Bien, creo que esa lámina iba al revés, ¿no? Primero era esa y luego la de superficie, pero pues ya se metió ahí, ¿no? Se coló. Bien, entonces tenemos la idea de localidad precisamente, ¿no? La idea de localidad es la que les decía, ¿no? Lo que ustedes alcanzan a percibir, ¿cómo ven, no? Fíjense, el horizonte geométrico pues precisamente solo es un pedacito de la Tierra, ¿no? Y cuando vemos así un pedacito de la Tierra, a nosotros nos parecen las cosas pues cuadradas, ¿no? Rectangulares, ¿no? ¿Sí? Nosotros vemos el horizonte. Si no vemos algo muy lejano, pues vemos las cosas cuadradas, ¿no? Sí, si ya nos paramos, por ejemplo, en una carretera así donde está muy lejano y nos quedamos viendo el horizonte, ahí podemos alcanzar a percibir la curvatura. ¿Sí lo han visto? ¿Lo han percibido alguna vez en alguna carretera? Se alcanza a percibir la curvatura porque se alcanza a ver como que desciende algo, ¿no? Así como... ¿Sí? Y entonces la idea de localidad pues precisamente es eso, ¿no? Lo que interpretamos de nuestro entorno. Sí, ¿no? Nuestro pedazo de tierra que vemos, ¿no? Bien, ¿qué es una variedad? Esta idea pues es una idea de topología general, ¿no?
para aquellos que pues anden en estas ondas, la recomendación es que metan, bueno, al final les voy a dar las recomendaciones, pero que tomen mínimo una topología, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que las topologías son optativas, entonces pues sí es bueno que se lleven al menos una de las topologías, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces dice variedad topológica, una variedad topológica de dimensión, aquí no sé qué pasó, pero es una de dimensión K. Ajá. Es algo que es de dimensión K en un espacio topológico. Bueno, la idea de un espacio topológico es algo que se puede construir ahí a través de abiertos, ¿no? Y bueno, lo que le vamos a pedir precisamente es esto, ¿no? Que sea localmente euclidiano. Eso es lo que caracteriza mucho a una variedad, ¿no? ¿Sí? Luego está esta otra idea de que sea Hausdorff. No sé si alguien sepa qué es esto de que sea Hausdorff, ¿no? Bueno, la cuestión en la topología es precisamente que la topología, digamos que la topología se puede entender de cierta manera, o la topología general se puede entender de cierta manera como la generalización del análisis, ¿no? Es algo como más general que el análisis. Y en el análisis lo que importa mucho es la medida, ¿no? ¿Sí? Al menos en la cuestión de teoría de medidas y esas cosas, importa mucho cómo medimos las cosas, ¿no? Y entonces en la topología nos desprendemos de ese concepto, ¿no? Decimos, bueno, queremos ver cómo son los objetos o cómo se definen los objetos sin necesidad de medir, ¿no? Y entonces se definen los abiertos. De hecho, de cierta manera, desde que ustedes están en cálculo 3, perdón, se mete o se introduce la idea de topología, ¿no? Cuando definen lo que son las bolas, estas cosas, están definiendo por ahí de forma implícita los abiertos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es que precisamente tengamos abiertos, ¿no? Metidos en nuestra cosa que vamos a decir que es la variedad topológica M, en torno a un punto X, que sean homeomorfos a un abierto de RK o de Rn, ¿no? ¿Sí? Precisamente la bola en R3, como la definimos, pues es un abierto, ¿no? De R3, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué onda con eso? Bueno, aquí esto es importante, ¿no? El homeomorfo. ¿Qué es esta onda del homeomorfo? Pues el homeomorfo se refiere a algo que es el mismo objeto, ¿no? A través de ciertas transformaciones, ¿no? Y entonces lo que nos permite ver es que realmente son equivalentes los espacios, ¿no? ¿Sí? Es decir, que estamos diciendo que una variedad de cierta manera va a ser equivalente a trabajar en algo que ya conocemos, ¿no? Que es Rn, ¿no? ¿Sí? O en otras palabras, pues es la misma gata pero revolcada, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ser Hausdorff, por ahí está implícita la idea de separación del espacio, ¿no? ¿Sí? Que se pueden separar los espacios, ¿no? ¿Sí? Y luego dice que sea segundo numerable, ¿no? ¿Sí? Que sea segundo numerable, pues es que tenga una base, ¿no? O sea, que tenga un montón de abiertitos, o una colección de abiertos numerables que cubra todo el espacio, ¿no? ¿Sí? Eso es que sea segundo numerable, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos la idea de las tres variedades por ahí, porque digamos que pensando en las variedades dos dimensionales, pues podemos ver que son como, particularmente si pensamos en la geometría euclidiana, una dos variedad sería como la analogía a una superficie, ¿no? ¿Sí? Precisamente pensar en una dos variedad, pues es como regresarnos a esta onda que estábamos viendo por acá, ¿no? Como a esto, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que en R2, ¿no? Por ejemplo, un abierto es un disco, ¿no? Entonces esta cosa sería, o tendría como características de una variedad, ¿no? ¿Sí? Y una tres variedad, pues entonces la tenemos que entender como algo que es homeomorfo a un espacio en R3, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues si piensan algo en R3, pues pueden pensar en la bola, ¿no? Que les decía, en la pelota, ¿no? Esta que está así, centrada en un punto. Y una variedad euclidiana sería como pensar, o una variedad topológica de dimensión 3 sería como pensar en algo que es equivalente a esa pelota, ¿no? ¿Sí? Ahora, para todos los que no tienen como tampoco mucha idea de qué es la topología, acuérdense que la topología habla de
cómo podemos deformar los espacios de manera continua, ¿no? Sí, por ahí en algunos textos muy básicos de introducción a la topología hablan y dicen que es como esta idea de los objetos de plastilina, ¿no? Cómo los pueden deformar sin romper, ¿no? Y qué tantas cosas pueden construir a través de eso, ¿no? Eso sería como una idea muy vaga de lo que es la topología general, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo aquí esta idea de la Tierra, ¿no? Y lo que nosotros vemos como un triángulo, ¿no? Euclidiano, cómo se interpretaría si pudiéramos salirnos del espacio, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos la idea también por ahí de la proyección estereográfica, ¿no? La proyección estereográfica, no sé si todos sepan, pero se ve en variable compleja, ¿sí? Y nos ayuda a entender cómo podemos pasar de la esfera al plano, ¿no? Haciendo proyecciones a través de este punto que va a ser un punto notable en la esfera, ¿no? Esto se lo debemos a Riemann, ¿no? ¿Sí? También le llaman la esfera de Riemann, ¿no? ¿Sí? Entonces nos dice cómo podemos interpretar estas cosas precisamente como, ¿no? Si nosotros agarramos un disco aquí, ¿cómo lo podemos? No sé si tengo la de la imagen del disco, no. Pero ¿cómo la podríamos proyectar aquí, no? Esa es la misma. Y luego tenemos por otro lado la geometría hiperbólica tridimensional, ¿no? Que por cierto, bueno, de la elíptica, tiene que ver con la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? ¿Sí? Que nos habla de relatividad de este personaje muy famoso, ¿sí lo conocen, no? ¿Sí? Entonces, él nos habla de la curvatura del espacio-tiempo y precisamente nos dice que, bueno, dice un montón de cosas, pero algo que es importante es que cómo se comporta el espacio cuando hay un objeto masivo, ¿no? ¿Sí? Cómo se curva el espacio y precisamente esta curvatura del espacio se puede modelar con un espacio hiperbólico tridimensional, ¿no? Piensen por ejemplo en una cama, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes avientan una bola de boliche en la cama? Una cama que sea así como suave, ¿no? Porque si es una cama de piedra, pues igual no. Pues justo pasa algo así, ¿no? Como que se deforma, bueno, sí, ¿no? Se deforma y hace precisamente esta deformación de la superficie, ¿no? ¿Sí? Bueno, en física, en relatividad no sé si es especial o general, la general me parece, en ella se tratan precisamente de estos temas y básicamente para definir un espacio hiperbólico tridimensional se tienen que ir a una dimensión más, ¿no? O sea, tienen que hacerlo con un espacio de 4 dimensiones precisamente porque se involucra el tiempo, ¿no? ¿Sí? Bien. Luego cuando queremos hablar como de variedades para otro tipo de geometrías, ¿no? Como para el caso de la geometría hiperbólica, para el caso de la geometría euclidiana, lo que necesitamos introducir precisamente son ideas de la topología algebraica y de la topología diferencial, ¿no? ¿Sí? Precisamente lo que hablaba el compañero de la topología algebraica es que nos habla de cómo montar estructuras algebraicas, ¿no? Dentro de pues ciertos espacios, ¿no? Cómo dotarlos de eso, ¿no? Y la topología diferencial también nos habla de cómo montar estructuras diferenciables, ¿no? ¿Cómo es una estructura diferenciable? Pues lo que conocemos del cálculo es una estructura diferenciable, ¿no? ¿Sí? Esta idea de poder tener ahí derivadas, ¿no? Direcciones, sentidos, vectores, no sé qué más cosas, ¿no? ¿Sí? Precisamente esa idea se puede generalizar con la topología diferencial y, bueno, cuando hablamos de variedades necesitamos meter ciertas ideas de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, un ejemplo de una tresvariedad hiperbólica, ¿no? Es un espacio M, una tresvariedad conexa, ¿no? Y orientable, ¿no? Aquí también esto es importante, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de la orientabilidad. Y vamos a decir que es hiperbólica si admite una estructura hiperbólica, ¿no? Es decir, si tenemos un espacio
y los isomorfismos en el espacio, no, perdón, las isometrías del espacio, ¿no? En un atlas maximal. Este concepto así como tal, ya está hablando de las dos cosas, ¿no? De la geometría diferencial y de la geometría algebraica, ¿no? Donde tenemos algunos de los modelos que se pueden dar de la geometría hiperbólica tridimensional, que es el modelo del espacio, semiespacio superior, ¿no? El modelo de la bola tridimensional, o el modelo que utilizan precisamente en la relatividad, que es el modelo del cono, ¿no? El cono de luz, ese que se veía por acá atrás. Vamos a ver si. Este de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, puede ser uno de estos. Y el grupo de isometrías actuando sobre esta cosa, ¿no? ¿Sí? Y aquí entonces involucramos algo que se llaman las acciones de grupo, ¿no? ¿Sí? Para poder determinar estas variedades. Y bueno, una acción de grupo que podría ser, por ejemplo, sencilla, ¿no? Son como lo que pasa en un cuadrado, ¿no? ¿Sí? Si tenemos nosotros un cuadrado, ¿cómo podemos actuar en los vértices? ¿Qué sería actuar en los vértices? Rotarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O invertirlos, ¿no? ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, una... bueno, y además, cuando hablamos de isometría, ahí está metido la palabra metría y iso, ¿no? ¿Sí? Iso quiere decir igual, ¿no? Y metría, pues igual, ¿no? O sea, medida igual, ¿no? ¿Sí? Quiere decir entonces que se preservan las medidas y que entonces, por ejemplo, el rotar, que no cambia las cosas, ¿no? Nos va a preservar la medida, ¿va? En fin, bueno, por acá tenemos otra definición, que es una XG variedad. G ya aquí es el grupo que está actuando sobre el espacio, ¿no? Y vamos a decir que es completa si tiene un cubriente universal. Esta idea de cubriente universal quiere decir que precisamente podemos cubrir con un montón de proyecciones de variedades, ¿no? A nuestro espacio, ¿no? ¿Sí? Ok. Y bueno, aquí precisamente tenemos la idea de una tres variedad, ¿no? ¿Sí? Una tres variedad habíamos dicho precisamente que era algo que se podía relacionar con algo localmente euclidiano de dimensión 3, ¿no? ¿Sí? Y por aquí ya entra esta cosa que también se hablaba hace ratito, que es un nudo, ¿no? Ahorita vamos a definir rápidamente qué es un nudo, que es el nudo 8, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces no nos hagamos nudos, ¿no? La pregunta, ¿qué es un nudo? Eso es un nudo, ¿no? ¿Sí o no? Efectivamente esto es un nudo, ¿no? Pero digamos que para los matemáticos este nudo es un nudo trivial, ¿no? Todos los nudos triviales van a ser los nudos que se pueden deshacer, ¿no? Y aquí, aunque esté muy apretado o lo que sea, pues la onda es que si nosotros empezamos como a jalar un lacito o a hacer esto, lo podemos deshacer, ¿no? Entonces, para los matemáticos nos interesa más bien la idea de un nudo que sea una curva cerrada, ¿no? O sea que de cierta manera no lo podamos deshacer tan de forma tan trivial, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tener un espacio que puede ser R3 o la esfera 3 dimensiones y un subconjunto K de este espacio lo vamos a llamar nudos y K es homeomorfo a S1, ¿no? Es decir, un nudo es una curva K encajada en un espacio 3 dimensional a la que le pedimos ser simple y cerrada, ¿sí? Ok, la idea de simple, ¿qué es? ¿Sí tienen por ahí en mente que sea simple? ¿No? Que sea cerrado, sí, ¿no? ¿Sí? Que sea cerrado quiere decir que pues, empieza en un punto y ahí mismo en ese punto termina, ¿no? ¿Sí? Bueno, que sea simple quiere decir que no tenga autointersecciones, ¿no? Y eso va a ser importante porque precisamente para poder definir un nudo vamos a tener esta idea que tenga arcos distinguidos, ¿no? Si por ejemplo tiene autointersecciones, vamos a tener que identificar quién está por encima de quién, ¿no? ¿Sí? Si tuviera autointersecciones así en donde se cruza y tienen como mismo punto esos nudos, o bueno, esas cosas no nos van a interesar como nudos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos la idea de nudo y tenemos además la idea de la proyección de un nudo, ¿no? Que es lo que realmente vemos, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces por aquí tenemos unos ejemplos de un nudo trivial, ¿no? ¿Sí? Un nudo trébol,
el nudo trébol en sentido inverso y el nudo 8, ¿no? ¿Sí? Y si se fijan, aquí tenemos precisamente esas autointersecciones, digo, esas intersecciones distinguidas, ¿no? Son arcos distinguidos. Por aquí sabemos que este va por abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no piensen en el nudo aquí, ¿no? En el plano, sino piénsenlo precisamente en el espacio, que era como lo que les estaba diciendo el compañero con los nudos, cosas así en el espacio, ¿no? ¿Sí? Precisamente, si nosotros vemos este cable enredado, lo vemos así y entonces lo que entendemos es que este está pasando por encima del otro, ¿no? ¿Sí? Bien. Hay unas cosas para trabajar estas cosas, para saber cuándo un nudo es equivalente a otro, como es el caso de esto, que se llaman movidas de Reidenmaster. Ya no las voy a poner por la cuestión del tiempo, ¿no? Pero es precisamente cómo podemos ir desenrollando nudos o llevando nudos que se pueden ver muy difíciles a nudos que ya conocemos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. No, estoy para atrás, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de nudos con dimensión, ¿no? Digamos que también podemos pensar en como esta idea de un toro o más bien de un cilindro y empezarlo a enredar, ¿no? ¿Sí? Tenemos esta idea de un nudo salvaje. Estos nudos salvajes no nos van a interesar, ¿no? Bueno, tal vez sí, pero digamos que no hay poca gente que le ha entrado a la onda de los nudos salvajes, ¿no? ¿Sí? Y eso es porque aquí se vuelve precisamente, se hace una sucesión infinita de estas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, estos por lo pronto no nos van a gustar, ¿no? ¿Sí? Luego aquí tenemos un nudo toroidal, ¿no? Que era como el que les decía. ¿Sí? Y precisamente ahí va la relación que hay con las geometrías, ¿no? Y con las variedades, ¿no? Porque si se fijan, lo que habíamos visto precisamente con esto, ¿no? Con la imagen que les había dicho de una variedad, estaba ahí metido un nudo, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay ciertos algoritmos precisamente para poder descomponer. Podemos imaginar primero que son como tubos, ¿no? Entonces hay que imaginar que estas cosas son como gorditas y rellenas, ¿no? ¿Sí? Como una especie de tubo. Y el complemento de algunos tipos de nudos, que por cierto pues ahí hay una clasificación de ese tipo de nudos, el complemento de esas cosas nos van a arrojar espacios, por ejemplo en este caso hiperbólicos, ¿no? ¿Sí? Es decir que nosotros podemos al encontrar un algoritmo, empezar como a caracterizar estas cosas que están así, estos espacios que están aquí encerrados, ¿no? O que están delimitados por cada uno de los pedazos del nudo, por ejemplo este de aquí, ¿no? Y lo podemos asociar a una cara de un poliedro, ¿no? ¿Sí? Y entonces, haciendo ciertos pegados, haciendo ciertas cosas, nosotros podemos entender que esto de acá precisamente se comporta como una 3 variedad hiperbólica, ¿no? Con las estructuras que les había dado o que les había mencionado hace rato, ¿sí? Estos trabajos realmente son muy recientes, ¿no? Son del siglo pasado. Se deben a personajes como Thurston, no sé si lo han oído mencionar por ahí, algunos otros como Radcliffe, ¿no? Que se han dedicado precisamente a hacer estas cosas, ¿no? A tratar de ver qué se puede encontrar a través de ciertas caracterizaciones, ¿sí? Bueno, acá están algunos otros ejemplos de nudos y que, bueno, la plática pasada se dio precisamente uno de los ejemplos en donde se pueden trabajar, ¿no? Yo, la verdad es que lo desconocía, me agradó bastante esa charla, ¿no? Que es de electromagnetismo, ¿no? Esta cuestión, ahí donde se pueden aplicar precisamente esta idea de nudos, ¿no? ¿Sí? Pero realmente los nudos tienen, o se han saltado a muchos campos, ¿no? Por ejemplo, si lo ven así sin que les dijeran qué son, como qué característica le ven ahí. Pues del ADN, ¿no? ¿Sí? En la biología se utilizan, ¿no? Por ahí hay estudios en donde se han llevado los nudos al estudio biológico, particularmente a la cuestión genética, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos esto en realidad, bueno, si lo ven así nada más aquí, esto en realidad ya no se llama nudo, ¿no? ¿Sí? De aquí ya les estoy haciendo trampa, ¿no? ¿Sí? Esto es una trenza, ¿no? ¿Sí? Pero una trenza se puede cerrar, se puede pegar de cierta forma y eso se hace un nudo, ¿no?
Entonces también está la teoría de trenzas y la teoría de nudo, ¿no? Que son teorías vinculadas, pero que están ahí presentes, ¿no? Sí, entonces básicamente, por ejemplo, ¿no? Esta trenza es muy sencilla, es una trenza de dos componentes que si juntamos y pegamos por acá, obtenemos un nudo, ¿no? Y entonces también hay una clasificación ahí de trenzas que se pueden llevar a nudos, ¿no? Al nudo 8, al nudo trébol, bla, 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 ¿no? O al revés, ¿sí? ¿Sale? Y bueno, les decía algo por ahí, les mencioné el concepto de orientabilidad, ¿no? ¿Sí? El concepto de orientabilidad es muy importante para estas cuestiones de estudiar variedades y de cosas con estructuras diferenciales y con cosas así, ¿no? ¿Sí? Porque cuando tenemos objetos que no son orientables, como es el caso de esta famosa botella, ¿no? Que es la botella de Klein, o por ahí la banda de Mobius, ¿no? O un Escher, ¿no? ¿Sí? Pues resulta que aquí no es tan... De hecho, se salen muchas cosas de control, ¿no? ¿Sí? Para empezar, no podríamos tener como una estructura clara ahí, diferenciable, ¿no? ¿Sí? Porque pues cambian los recorridos, o sea, de repente están caminando por acá y luego ya están de cabeza y cosas así, ¿no? ¿Sí? Oye, en la banda de Mobius, no puse una, pero todos ubican la banda de Mobius, ¿no? Entonces caminan por un lado y de repente regresan al otro y estas cosas se ponen bastante difíciles, ¿no? ¿Sí? También hay cosas y cuestiones así, hay nudos que nos arrojan variedades no orientables, ¿no? ¿Sí? Pero la verdad es que hay poca gente que le ha atorado a eso, ¿no? Así como a los nudos salvajes, hay poca gente que le ha atorado a las cuestiones que se arrojan como no orientables. Y bueno, pues es de entenderse también, ¿no? ¿Sí? Cuando se empiezan a perder cosas que podemos estudiar ahí, o bueno, que al menos que no alcanzamos a ver cómo se estudian, pues le sacamos, ¿no? Le damos la vuelta y decimos, no, pues mejor me quedo con las cosas orientables, me quedo con las cosas bonitas, ¿no? Me quedo con los nudos que no son salvajes, ¿no? Y ya, así pasa, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y bueno, esta famosa pintura que también es de Escher, ¿no? ¿Sí la ubican? O sea, sí, ¿no? Precisamente es una idea como de algo no orientable, ¿no? Sí, que van caminando y de repente ya salieron por acá, ¿no? ¿Sí? Bueno. Bien, entonces les decía, esta plática pues yo la traté de no meter tanta formalidad, de no meter tantas cosas, porque entiendo que había chicos aquí de primeros semestres que puede ser que cuando les platica uno ya como con demasiados detalles formales, pues a veces no se alcanza a percibir bien lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ahí van las recomendaciones, ¿no? ¿Qué recomendaciones tienen que seguir para poder estudiar alguna de estas tres cosas, ¿no? Piensen que son como teorías que se enlazan, se entrelazan, pero que también se pueden estudiar cada una por su cuenta, ¿no? ¿Sí? De entrada, si les interesan las geometrías no euclidianas, que por sí solas son todo un mundo, pues la primera cosa que deben de estudiar es esto, ¿no? Introducción a la geometría avanzada. Por ahí se da, ¿no? En el bloque del primer semestre, del primer bloque de optativas, está Introducción a la geometría avanzada. Y esta materia precisamente les da una introducción así básica de las geometrías no euclidianas, la hiperbólica y la elíptica, ¿no? ¿Sí? Si después de eso siguen interesados en entrarle al rollo de las geometrías, están estos dos seminarios, ¿no? Particularmente les recomiendo que tomen el de geometría hiperbólica bidimensional, ¿no? Aquí en la carrera no se estudian cosas tridimensionales, ¿no? No hay algo que sea geometría hiperbólica tridimensional, ni a menos por ahí que se encuentren a alguien que lo dé en un seminario, ¿no? ¿Sí? Pero es raro que se dé. Normalmente lo que se da es esta bidimensional. ¿Qué otra cosa? Geometría proyectiva, ¿no? Geometría proyectiva es bueno que la tomen, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a las geometrías, ¿no? Geometría diferencial, que tienen 1, 2 y 3, ¿no? De hecho creo que hasta la 4 hay, pero nunca he visto que la den aquí. Es más, la 3 tampoco he visto que la den aquí en la facultad. Solo he visto que dan 1 y 2. Pero bueno, en el mapa curricular aparecen, ¿no? Entonces, si algún día les interesa, llegaron a la 2 y quieren la 3, pues exijan que se abra la 3, ¿no? ¿Sí?
Está geometría riemanniana. Geometría riemanniana está muy vinculada también con variable compleja. Bueno, de hecho, variable compleja. No puse variable compleja 1 aquí porque variable compleja es obligatoria, ¿no? Entonces, esa, aunque no la quieran llevar, los matemáticos la tienen que llevar. Y los físicos también, ¿no? Entonces, pues, no hay mucho, ¿no? Ahí no hay mucho de eso. Pero precisamente, por ejemplo, la esfera de Riemann, ¿no? Esto de la proyección estereográfica y esta idea como de cómo pasar de un modelo geométrico a otro, lo ven precisamente en variable compleja, ¿no? Entonces, si les interesó eso, pues agárrense que ahí nos vamos y está geometría riemanniana, ¿no? ¿Sí? Yo se la recomiendo mucho, ¿no? Por ahí también se da a veces esta materia que se llama cálculo tensorial, ¿no? Cálculo tensorial es una mezcla como de geometría diferencial con álgebras lineales, ¿no? Es como la generalización por ahí de las álgebras lineales, ¿no? ¿Sí? Si tenemos por ahí, por ejemplo, matrices que nos forman lo que sería como la idea de los vectores, ¿no? ¿Sí? Y por ahí se introducen varias cosas que son interesantes, que se ven también en la geometría riemanniana y que también se tocan en la geometría, en la topología diferencial, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues topología algebraica y topología diferencial, aunque no siempre se dan aquí, ¿no? Topología algebraica, de hecho, no se da aquí en la carrera, pero se da dentro de estas que dicen topología 1, 2 y 3. Normalmente la topología 3, muchos profesores la toman para dar topología algebraica, ¿no? Entonces, fíjense, si toman topología 3 y quieren tomar topología algebraica, que es un profesor que esté enfocado para allá, ¿no? Por aquí hay buenos profesores que dan topología algebraica. Ahí está, por ejemplo, Carlos Prieto, ¿no? Que normalmente desde la topología 1 se va enfocando mucho a la topología algebraica, ¿no? ¿Sí? Topología diferencial, a veces me parece que sí se abre, ¿no? Entonces, pues ahí hay que estarla cazando, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, pues los seminarios de topología, ¿no? Que pueden ser muchos, pero yo les recomiendo que tomen, si quieren saber de cosas de nudos, precisamente estas cuestiones, ¿no? Textos muy básicos así de esto, hay uno que se llama el ROS de nudos, ¿no? Que pueden encontrar ahí. Está el libro de Thurston, ¿no? Donde pueden ver cómo está toda la construcción ahí de las variedades hiperbólicas. El de Radcliffe, ¿no? También ahí, de hecho ahí se da el algoritmo de descomposición que les platicaba. ¿Qué otra cosa? Hay unos libros de unos franceses, no recuerdo sus nombres, pero hablan de cálculo tensorial, son muy buenos, ¿no? Si puedo, ahí lo subo luego a la página, ¿no? En el coloquio les pongo ahí la recomendación. Y bueno, pues creo que hasta aquí, pues esto, ¿no? Espero que les haya gustado. Insisto, fue muy a modo intuitivo, no quise clavarme en más cosas, ¿no? Pero pues espero que sí les haya dado una idea de por dónde van las cosas, ¿no? ¿Sí? Pues, gracias. Bueno, pues llegamos al momento de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No, otra vez muy claro el asunto. Una cosa. Ajá. Ahorita que me de los nudos, a mí me empezó a interesar esto relativamente poco. Pero hay una manera de utilizarlos muy bonita en un programa gratis. Ah, sí, sí. CipherView. ¿Cuál? ¿Cómo? CipherView. Ah. Que tiene que ver con la siguiente pregunta. Tú dibujas un nudo, con cualquiera que pusiste, y te preguntas, ¿ese nudo de qué es frontera? Encontrar una superficie que tenga que confrontar el nudo. Entonces, ya en un nudo uno pensaría que las superficies que tienen que confrontar un nudo no son orientables. Resulta que sí son orientables. Sí. Pero no son únicas. Entonces, pero son cosas interesantes de ver, Sí, sí. y de construir. Entonces, pueden en línea bajar el programa CipherView y tiene varios de los nudos que Órale. Sí, sí. Ese no lo conocía, pero sí. Está interesante. Sí, de hecho es interesante, ¿no? Porque justo uno diría, bueno, ¿qué conexión hay entre la geometría o entre el tipo de geometría con un nudo, ¿no? O la topología, pues, que se genera ahí, ¿no? Y pues resulta que sí, ¿no? O sea, que hay bastantes cosas que
digo, algo que explicaste hace rato, pues precisamente nos da esta idea de cómo se conectan, ¿no? Y bueno, pues eso está, tiene bastantes aplicaciones, pues, ¿no? Sí. Sí, es bastante interesante esa parte, ¿no? No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ni una duda? No, nada. Bueno, pues. Bueno, pues le damos otra vez las gracias a Paco. Gracias. Bueno, pues